Buen día. ¿Cómo están? Buen día también a los del otro lado. Estamos aquí para compartir, charlar, preguntar, opinar. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Porque hay tantas cosas que uno aprende a lo largo de la vida, ¿sí? Hay tantas situaciones buenas como malas, o como dice la Biblia, bendiciones y maldiciones también, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Y no solamente pensar en todas esas cosas, sino en este año. Hoy es el último día del 2023. ¿Usted lo sabía? Bueno, es así. Así que Dios es fiel, hermanos. ¿Cuánto lo creen así? 3 nomás. Dios es fiel. Y siempre será fiel, eternamente. Cada uno tiene su propia historia. Cada familia ha pasado situaciones. Cada familia, como han crecido, han madurado, hijos que han crecido, han madurado, y eso es la ley de la vida. Nadie te puede quitar eso. Entonces Dios sabe lo que hace, porque Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios se muestra siempre en todos los tiempos, pero también la fidelidad de Dios se muestra en vos, y lo ha mostrado siempre. Está allí, pero hay que saber sentirlo, hay que saber palparlo, hay que vivirlo. Y eso también nos lleva a pensar en la palabra. Textos que hemos estado meditando, reflexionando de Isaías capítulo 9, 6 y 7, Lucas capítulo 2, verso 10. Entonces son cosas que la palabra nos habla, pero yo quiero decirte algo esta mañana. Dios tenía que dar continuidad, seguimiento a su proyecto de salvación. Él siempre ha elegido hombres, ha preparado hombres, mujeres, ha buscado personas con ese corazón que esté siempre relacionado con Dios, que esté siempre ligado a la presencia de Dios. Siempre Dios ha buscado ese lineamiento para dar seguimiento. La última prédica que yo hice fue de "Y haré de ti", ¿se acuerda? Dios eligió a Abraham para algo muy importante, aunque ellos no lo entendían. Abraham y Sara nunca entendieron por qué Dios los eligió. Pero Dios tenía que dar seguimiento a su plan, a su proyecto. No tenía que parar. Aparecieron los profetas. Y aquí es donde quiero decir algo, y me llamó mucho la atención. Cuando Dios te habla, te habla. Cuando Dios llamó a los profetas, ¿a quiénes hablaba? ¿A 2, a 3 o a una nación toda? ¿Qué dicen ustedes? A una nación, a un pueblo. Siempre los profetas anunciando algo nuevo, una palabra que Dios ponía en el corazón de ellos, anunciaban todos ellos, ¿no? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos profetas más que estaban alineados con Dios porque realmente Dios amaba y ama a su pueblo. Y Dios quería que su pueblo busque algo muy importante, ese camino verdadero. Y Isaías va a recalcar eso allí. Por eso la prédica de hoy, ahí vamos, Grey, se titula, yo le hubiera puesto otro título, se titula, no lo van a poder ver, pero ahí está. Nuevas, ¿qué dice? Nuevas de gran gozo, y ahí también dice otra cosa ahí. Ahí está, gracias. Los profetas hablaban a una nación toda. Dios siempre buscaba para que el pueblo escuche su palabra, entienda su palabra, obedezcan su palabra. Eso es lo que Dios hacía con los profetas. Pero si nos vamos a Lucas, capítulo 2, verso 10, ahí veo algo muy importante. Ahí yo puedo leer lo que dice la palabra antes en el verso 9 de Lucas,
Antes que me olvide, mire, hermano, este libro. Es el mejor regalo que me dieron. De todo lo que recibí, es el mejor regalo. Mira este libro, hermano. Me sorprendieron. Yo le pedí a Dios una Biblia actualizada. Dios sabe lo que hace. Y Dios me lo dio, pero como un regalo. Y gracias por ese hermoso hermano que me dio la Biblia. Que Dios me lo bendiga. Tiene tantas cosas. En Lucas capítulo 2, verso 10, voy a poner los ojos si no, no veo. ¿O no, Benjamín? Entonces, en ese texto yo veo algo muy, muy hermoso, muy lindo. 2, capítulo de Lucas, el verso 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora vamos al versículo 10. O antes el 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¡Pah! ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra! Parece sencillo, parece algo simple, pero para esas personas que eran pastores, era algo grandioso. Y otra cosa, Jesús ya había nacido. Jesús ya había nacido, amén. Ya había nacido. Pero Dios, escucha esto, Dios solamente habló a unos cuantos pastores a través de un ángel. Ya no a una nación toda. Ya no a una nación toda. Los profetas eran llamados para hablar, dar una palabra a toda una nación. Pero en esta oportunidad, Dios habla a unos cuantos pastores. Y lo más importante que a mí me llama aquí la atención es, porque dice que los pastores tuvieron miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? No por el ángel. No es por el ángel, sino por una palabra que está escrito ahí. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Se da cuenta eso? Y la gloria del Señor los cubrió con su sombra. A los pastores apareció. Y el ángel les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, regocíjense. Entonces Dios se muestra de una manera tan linda, tan maravillosa a estos pastores, con un grande amor. Pero no se olviden que Dios estaba dando continuidad a su proyecto de salvación para la humanidad. Eso no iba a parar nunca. Por más que hubo un periodo de 400 años de silencio, pero Dios estaba siempre allí. Esa palabra que está en Isaías 7:14 que dice, y la Virgen concebirá y dará a luz, ¿qué dice? A un niño. Y se le llamará por su nombre, o por nombre de Emmanuel, que dice, Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Eso era la forma que Dios se quería presentar. Nos estaba diciendo que Él siempre estará con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Habló al pueblo anterior, antiguo, y nos sigue hablando a nosotros. Amén. Entonces Dios es ese Dios que siempre está allí, nunca te va a dejar solo. Ese es el nombre de Dios que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no dude de la palabra de Dios. Regocíjese en la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Permita que la palabra te hable, permita que la palabra de Dios te llene, te muestre, te guíe, te dé luz.
y que te quite toda duda, todo remordimiento, todo pecado, que te hable. Es lo importante eso. Eso es el objetivo de Dios. Por eso tenemos la Biblia, para aprender tantas cosas de Dios. Amén. Tantas situaciones que Dios solamente nos muestra a través de su palabra. Y Dios mostró a estos pastores quién era Dios. Por eso tuvieron temor, porque vieron el resplandor, la gloria de Dios que los rodeó, los cubrió en ese momento. Y después viene la fiesta. Yo te pregunto, ¿cómo usted recibió la salvación? ¿De qué forma lo recibió la salvación? ¿Qué hizo para agradecer por la salvación? ¿Y qué está haciendo para testificar por esa salvación? Entonces Dios quiere que hagamos algo importante. Se viene un año nuevo, 2024, dentro de pocas horas. Más tarde la familia se junta, nuevamente, qué sé yo, el asado, el pollo a la parrilla, ¿o no, Wilton? Una paella. ¿Conocen la paella? Ah, sí. Entonces, la familia se junta, pero hagamos un propósito, no lo quiero decir brindis, pero alguien, que Dios levante a alguien de la familia y diga, estamos entrando en un año nuevo y agradezcamos a Dios por esto. No le pido que ore, pero que diga algo, unos 2, 3 minutos, ya está, pero que realmente todos escuchen esa palabra, ¿sí? Y que Dios realmente haga lo que tiene que hacer en ese momento, porque a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, de esa manera también los pastores entendieron por qué Dios descendió para darles una gran noticia, por qué Dios realmente en ese momento los amó a ellos, les mostró su amor, su gracia, su poder, la gloria de Él. Y realmente porque es un Dios que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, ¿sí? Así que no se olvide, los profetas hablaban a toda una nación, pero Dios en esta oportunidad, en ese contexto, habló a unos cuantos nada más, no a todos. No me pregunte por qué, eso ya es tarea de usted que investigue. ¿Por qué Dios habló a unos cuantos? ¿Sí? Entonces, cuando entramos en este tiempo de gloria, tiempo de fiesta, tiempo de regocijo, tiempo de tantas cosas, entonces Dios usó a este hombre Isaías. Cuando Isaías dio esta palabra, cuando Isaías proclamó, anunció esta palabra, el pueblo tenía un gran escepticismo, no creía en lo que Dios estaba diciendo, o no lo podían haber creído a Isaías. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo un tiempo político muy difícil, tiempo de cautiverio, tiempo de esclavitud, tiempo realmente donde el pueblo solamente gritaba, gemía. El pueblo, en un sentido, quería la libertad. Y Dios buscó, eligió a Isaías para que pueda anunciar esa palabra y les dé una palabra de esperanza. Una palabra donde Dios pudo realmente hacer algo muy importante en esos tiempos. Y el pueblo escuchó esa palabra. ¿Por qué? Porque las autoridades aumentaban la desesperanza al sembrar el caos, producto de sus propias maquinaciones y alianzas que muchas veces eran fallidas. El pueblo estaba cansado de eso, no había realmente algo claro de parte del rey para que pueda dar seguridad a la población. El pueblo estaba sufriendo. Pero lamentablemente el pueblo había dejado la palabra fiel y poderosa de Dios. ¿Para qué? Para buscar respuestas inciertas en adivinos y espiritistas.
Isaías 8:12. El pueblo estaba perdido. Ya tenían una palabra. Dios había anunciado su palabra a través de su profeta. Pero en medio de esta realidad angustiante, escuche esto, Isaías afirma en nombre de Dios y dice esto: pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia o oscuridad, dice la versión 60, en el 9:1 de Isaías. Entonces Isaías afirma eso. ¿Por qué? Porque ese mensaje que Isaías estaba pasando o dando al pueblo era un mensaje desafiante, porque declaraba que la historia humana no es el fin de la historia. Porque Dios tenía que dar continuidad a su proyecto de salvación. Y Dios sabía eso, pero lamentablemente el pueblo no tenía entendimiento para eso. Pero yo te digo esto: Dios es el Señor de la historia. Amén. Y su final no lo escriben los imperios de este mundo, ni sus actores circunstanciales, sino que la mano de Dios, exclusivamente la mano de Dios, está escribiendo tu historia. Dios sabe a dónde te va a colocar o poner en un lugar. Dios sabe a dónde te va a llevar. Dios sabe que de aquí y más adelante, ¿qué vas a hacer? Hablando de los jóvenes, hablando de nuestros niños. ¿Serán profetas? ¿Serán pastores? ¿Serán presidentes de la nación? ¿Serán mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo? ¿O capaz que Dios levante profetas? Eso solamente Dios lo sabe. Y cuando una iglesia busca, cuando una iglesia se relaciona con Dios, entonces Dios escucha ese clamor. Amén. Entonces Dios es fiel, hermanos. Dios siempre se muestra en todos estos tiempos. Entonces, Isaías estaba anunciando con anticipación a Jesucristo, quien luego de morir y resucitar por nosotros, en el tiempo divino, ya reina y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que estaba anunciando Isaías. Eso es lo que Isaías entendió. Eso es lo que Isaías, cuando recibió esa palabra, él solamente tenía que transmitir al pueblo, dar al pueblo. Por eso, hoy, actualmente, el pueblo está sufriendo. El pueblo sufre. El pueblo llora. El pueblo se pregunta: ¿y ahora cómo sigue todo esto? Y esa misma palabra, esas preguntas se hacían en la antigüedad. Y hoy también la misma pregunta: ¿y ahora cómo sigue todo esto? ¿Qué será de mi familia? Algunos han perdido el trabajo. Pero hay una palabra que es nueva, de gran gozo. Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Amén. Solamente a través de Él podemos tener paz y tranquilidad. Paz y ese amor que Dios gobierna en nuestros corazones. Entonces, enfoca tu mirada en aquel que te amó más de lo que nunca nadie te amará. Es solamente vos y Dios. Dios y vos nada más. Puedes pasar miles de problemas. Puedes pasar miles de circunstancias en tu hogar, en tu matrimonio. Puedes discutir hasta con tu esposa, con tu esposo. Pero eso no significa que des lugar a otra palabra que es separación. No. Hay que pelearla, hay que lucharla, hay que poner en el suelo nuestro ego, nuestro orgullo. Y ahí Dios trabaja. ¿Sí? Dios trabaja. Y cuando Dios realmente hace algo lindo y maravilloso, como lo hacía con los profetas, con la nación toda, entonces Dios quiere restaurar, Dios quiere cambiar, Dios quiere realmente escribir una nueva historia para vos y para mí, para su pueblo. Pero miremos a Cristo, que nuestra mirada esté siempre en Él, en todo tiempo. Amén. Bien, entonces,
Aparte de eso, Isaías hace un anuncio muy importante ahí en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice que un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo solamente quería tomar esta palabra que dice admirable, consejero. Yo te pregunto, ¿cómo es que Jesús es admirable, consejero? ¿Por qué realmente tiene ese título? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Cuál es la razón por lo que realmente Él recibió ese título? Ahora, la palabra admirable indicaba que era tan bueno que estaba más allá de la comprensión o era incomprensible. ¿Sí? Eso era. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también la palabra consejero no es como usted y yo pensamos, no que puede ser de un trabajador social o consejero escolar. No. Sino debemos pensar de un gobernante que es sabio y entendido, de alguien que Dios mandó, de alguien que Dios realmente envió para que nosotros podamos entender todo eso. Entonces, Jesús demostró su capacidad de conocer a la gente. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Y todos lo veían a Él. Todos realmente, toda la población lo veía a Jesús como alguien que tiene palabras sabias, como alguien que realmente estaba allí. Eso lo vemos en Juan 1:47. ¿Sí? En Juan 1:47. Vamos a leer esa parte. Es nuevo la Biblia y me cuesta abrir las hojas. Tan pegadita, ¿viste? Si alguien lo encontró, lo puede leer, por favor. San Juan 1:47 y 48. Bien. Dice la palabra así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Jesús demostró su capacidad de conocer a la gente, ¿sí? Y además de eso enseñó cosas maravillosas, verdades contrarias a la lógica humana. Por ejemplo, ama a tus enemigos, Lucas 6, alégrate en medio de la persecución, Mateo 5, no te preocupes por las cosas terrenales, sino confía en Dios, Mateo 6. Entonces Jesús tenía la capacidad no solamente de conocer a la gente, sino también de enseñar, traer enseñanzas que estaban fuera de la lógica humana. No podían entenderlo. Pero también Pablo escribe que Jesús conoce toda la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Pablo escribe que Jesús conoce toda la sabiduría y el conocimiento. Y esto es maravilloso, hermano. Esto es lo más grandioso que la palabra te muestra. ¿Quién es Jesús? No seguimos ni adoramos a un Jesús muerto. No seguimos a un Jesús que solamente fue un simple hombre, no, sino que Él es Dios. Él es el Verbo, Él es la luz, Él es la puerta, Él es todo para nosotros. Amén. Entonces Dios nos enseña en su palabra todas estas cosas.
Por eso el escritor de Hebreos dice que Jesús siempre eligió el camino correcto. ¿Por qué? Porque era Él el admirable, el consejero, llamado de esa forma. Algo que nosotros tal vez no podemos entender, pero Dios nos muestra todo eso en su palabra, ¿sí? Entonces, por título, por hechos y por testigos, Jesús es nuestro admirable consejero. Porque leemos en la palabra de esta manera: las muchedumbres quedaron atónicas por su modo de enseñar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso poder escuchar esa palabra. Las muchedumbres quedaban atónicas, perplejos, admirados por lo que Jesús decía y hablaba. Ni hablar de los milagros que Jesús hacía. Entonces, por eso Jesús es nuestro maravilloso consejero. Jesús es la fuente de toda sabiduría. Como profetizó Isaías, Jesús está lleno del espíritu de sabiduría e inteligencia. Lucas testificó que Jesús continuó creciendo en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Eso es lo que Lucas afirmó. Entonces, ¿por qué dudar de la palabra? ¿Por qué no creer que el año 2024 va a ser un año admirable? Amén. Un año con grandes bendiciones. Un año donde Dios te va a mostrar su favor. Un año donde Dios quiere verte también, que le sirvas en su iglesia, que estés con Él y que aprendas más de Él. Nadie te va a engañar con otras palabras si vos tenés el fundamento que es Jesucristo. Nadie te va a traer otra verdad, sabiendo que la verdad es Jesús. ¿Sí? Porque lo importante es que usted y yo sepamos discernir las cosas que escuchamos y vemos. No todo lo que vemos en las redes es verdad. Podemos leer miles de cosas, pero tenemos que aprender a confiar en la palabra, en esta palabra. ¿Sí? Entonces, Jesús es llamado el admirable consejero porque solo Él puede darnos guía, ayuda y liberación a través de su sabiduría y milagros. No hay en otro. No podemos confiar en otros. Es Jesús quien libera a los cautivos. Es Jesús quien trae paz al corazón. Es Jesús quien te llena ese momento donde te sentís vacío o vacía, o estás en dudas. Es Jesús que puede restaurar tu matrimonio. Es Jesús que puede darte sabiduría para que puedas guiar tu matrimonio. Es Jesús que puede darte sabiduría para que puedas guiar y aconsejar a tus hijos. Es Jesús realmente la luz que cuando llegan esos momentos difíciles, esos momentos donde tal vez las fuerzas se van, donde tal vez una enfermedad te agobia, una enfermedad te tira al suelo, es ahí donde realmente debemos acercarnos a Dios. En tiempos lindos es bueno, nos acercamos, alabamos, estamos sanos, levantamos manos, todo, pero en la enfermedad hacemos lo mismo. En el dolor hacemos lo mismo. Cuando el matrimonio se está por romper, hacemos lo mismo. Cuando te echan del trabajo, hacemos lo mismo. Es difícil. Pero hay una palabra que me compartió mi esposa, que le hablo mucho, que dice: Dios proveerá. Dios proveerá. No solamente habla de dinero, no habla de un trabajo, lo que le importa a Dios es tu condición, tu espiritualidad, tu relación con Él.
¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amo yo a Dios? A eso apunta el Señor. Y eso es lo que Dios siempre hablaba al pueblo. Buscaba hombres, profetas para que hablen a su pueblo. Pero ¿cómo Dios nos habla hoy? ¿Cómo te habla Dios? Dios te va a hablar siempre y cuando le busques. Siempre le digas, Señor, estoy acá, postrado de rodillas, acá estoy. Te necesito. Me siento solo. Estoy enfermo. Entonces, Dios viene, Dios desciende para primeramente sanar tu vida espiritual, para sanar lo interior, para sanar tus emociones, para sanar tu alma. No solamente es algo liviano lo que Dios te ofrece, no es algo pasajero. Dios te ofrece la eternidad. Dios te ofrece para que vos y yo pisemos firmes en la tierra, para que nosotros aprendamos a mirar, a visionar como Dios ve. Pero tenemos que aprender a estar cerca de Dios. Y que este año nuevo que viene, usted y yo aprendamos a acercarnos más a Dios. Amén. Que estemos cerca de Él. Pero te preguntarás seguro, ¿mi vida será igual? Claro que sí, tu vida va a ser igual. Va a seguir siendo igual, pero vas a tener el favor de Dios. Vas a tener la llenura del Espíritu. Vas a tener que tu corazón esté cerca del corazón de Dios. Y vas a entender por qué Dios te ama. Entonces, por eso debemos entender por qué Jesús es admirable consejero. Amén. ¿Por qué? La Biblia nos dice eso. Entonces, Jesús hace que todo funcione junto con un doble propósito: el mayor bien de la humanidad y la mayor gloria de Dios. ¿Sí? Entonces Dios es especialista en todo eso. Dios conoce tu condición, Dios sabe a dónde quieres llegar. Dios sabe por qué realmente está tu corazón y en qué condiciones está tu corazón. Porque Él hace que todo funcione bien. Porque Él une los engranajes para que tu vida pueda caminar correctamente. Para que tu vida encuentre el propósito real de lo que vos necesitas y querés en esta vida. No es solamente vivir la vida, hay que saber entender por qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito en todo esto. Amén. Entonces Dios nos muestra eso. Por eso, amada iglesia, este año 2023 fue un año maravilloso, yo lo llamo así. No sé cómo fue el año para usted, pero para mi esposa, fue un año maravilloso. Aparte, sí, que a mi señor le operaron, yo también pasé por una operación, muchas cosas más. A mi hija también le operaron, pero fue un año maravilloso. Un año donde pude sentir, palpar el favor de Dios. Donde pude sentir esa gracia divina. Y no solamente la gracia, sino la guía del Señor. Entonces, esa guía que estaba en todo tiempo. Porque ese favor es maravilloso, el favor de Dios que nos rodea, que nos cubre. Y no solamente eso, sino que el cerco de Dios está en tu familia. Amén. Dios ha cercado a tu familia. Y ahí nadie puede entrar, ni Satanás puede entrar ahí. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Está dudando un poco. Pero yo lo digo con mucha certeza y convicción. Si Dios
te rodea con su gracia, si Dios te ama, no va a permitir que el diablo te toque. No lo va a permitir. Jamás en la vida, créelo. Porque es el Señor que realmente hace su obra, ¿no? Entonces, Jesús es el consejero por excelencia y hasta donde es necesario lo reveló a nosotros y también es el gran consejero de su iglesia. Tenemos realmente que guardar esa palabra que parte el alma, dice, ¿no? Es como espada de dos filos que parte el alma, que llega hasta los tuétanos, si vos y yo lo creemos. Los ángeles tuvieron temor, tuvieron miedo, pero ¿por qué tuvieron temor? Porque vieron la gloria de Dios. No porque vieron al ángel, sino porque vieron la gloria de Dios. Y esa gloria tiene que acompañar tu vida el año 2024. ¿Sí? Amén. Bueno, para ir terminando, vamos a volver a Lucas, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Sí? Lucas. El pasaje que leímos nos muestra tres cosas importantes. Porque cuando el ángel les habla, les dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. Nuevas de gran gozo. Por eso te pregunté, ¿cómo usted recibió esa salvación maravillosa? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la preserva? ¿Y qué hace por ella? Entonces, Dios siempre nos muestra cada día lo mejor para cada uno de nosotros, porque Él quiere trazar un camino para que usted y yo prosperemos espiritualmente y crezcamos en todo eso. Tres cosas que yo veo en este lugar, en este pasaje. Son buenas, nuevas de gran gozo, porque anuncian la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra Lucas. Por eso allí en Romanos capítulo 3, quiero invitarte a leer esa palabra, 3:23, Romanos 3:23, antes habla de que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, es todo un pasaje muy, muy extenso. Pero el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos dice específicamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o están apartados de la gloria de Dios. Y allí en Efesios 2:1, también Dios nos habla con esas palabras. Si alguien lo encontró, lo puede leer, por favor. Efesios 2:1. Gracias, hermana Gladys. Y Él os dio vida, nos dio vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el objetivo número uno que debemos entender es, son buenas nuevas de gran gozo porque anuncian la salvación de nuestras almas. Amén. Lo segundo, son buenas nuevas de gran gozo porque no excluye a nadie. Esto es tremendo. Romanos 2:11 dice la palabra así: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Dios, el objetivo de Dios es que todos sean salvos.
La gracia de Dios fue derramada por medio de Jesucristo. Entonces todos están invitados a ser salvos, pero si alguien no lo acepta, es otra cosa. Dios no hace acepción de personas. El propósito de Dios es que usted y yo entendamos todo esto. Y eso viene desde la antigüedad. Viene el anuncio de Dios por medio de los profetas, por medio de los discípulos. Dios siempre estaba preocupado para que su pueblo encuentre el camino correcto, para que encuentre la salvación, ¿sí? Allí en San Juan capítulo 4, el verso 9, también podemos leer una palabra que habla acerca de la mujer samaritana. Porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? El 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, porque estaba hablando con Jesús, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces la salvación también llegó a ellos, porque era el objetivo de Dios. Eso era el anuncio de Dios desde mucho antes. Eso era la proclamación de Dios realmente, para que todo esto se cumpla. Eso era realmente el amor de Dios. Tercero, son buenas nuevas de gran gozo, porque la salvación no es por obras, sino por fe. Nadie se salva haciendo obras. Nadie. Es por la gracia de Dios, por ese regalo que lo recibimos por fe. Y debemos guardarlo eso, ¿sí? Debemos entender todo eso, ¿sí? Porque Dios es Dios. Y Dios quiere enseñarnos eso. Entonces, hay tantas cosas que debemos entender. Y que esta noche, disfrútelo con la familia. Ámense, abrácense. ¿Sí? Un tiempo que Dios nos regala. Hoy estamos, quién sabe mañana. ¿O no, Pastor José? Esa es la ley de la vida. Hoy estamos y mañana ya no. Pero Dios sabe todo eso. Pero mientras estemos en este mundo, hay que hacer la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje para el 2024. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué más necesitas en esta vida? Que la cautividad no te agarre, que el pecado no te mienta, porque el pecado viene disfrazado. El pecado cuando entra, primero te va a susurrar al oído. Y cuando le das cabida, te va a empezar a abrazar, te va a decir, hola, ¿cómo andas? Y una vez que te abraza, chao, fuiste. Si antes, si vos estás con Dios y reprendes eso, vas a ser libre, como yo también soy libre, como todos somos libres. Pero no demos lugar al pecado. Dios es especialista en sanar, en restaurar, en levantar murallas caídas. Así que dale lugar al Señor y que este 2024 sea un año extraordinario, ¿sí? Un año extraordinario. Ese era el título que le quería poner también al mensaje. Un nacimiento extraordinario. Pero me quedé con lo que está de la palabra. Me quedé con eso, ¿sí? Pero quiero terminar diciendo esto. Quiero tomar lo que el pastor Walter ya había compartido primer domingo de este mes, que está en Isaías 7:14. Ya lo dije anteriormente, pero quiero leerlo, ¿sí? Isaías 7:14. No, estoy en otro lado yo. Está acá. Ahí vamos.
por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El pastor Walter tenía 3 puntos importantes, pero yo lo resumí. Dice así: Emmanuel nos afirma que Dios está con nosotros siempre. Amén. Volverá a nosotros para establecer su reino eterno. Gloria a Dios. Y nos recuerda que Dios se acercó a nosotros aquella noche en Belén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que significa Emmanuel. Que Dios siempre va a estar con vos el 2024. Va a estar conmigo, con tu familia, con tus hijos. Siempre la gracia de Dios se va a mostrar, la misericordia de Dios va a estar con tu vida en todo tiempo. Pero tenemos que aprender a estar siempre con Él. Y cuando Dios está con nosotros, todo problema se disipa, se va, desaparece. Y es maravilloso cuando Dios opera, cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, ¿sí? Y Dios siempre te ha sacado de situaciones difíciles, lo hizo también conmigo. Entonces, quiero volver a leer esto. Emmanuel nos afirma que Dios está con nosotros siempre. Volverá a nosotros para establecer su reinado eterno y nos recuerda que Dios se acercó a nosotros aquella noche en Belén. Cuida esa salvación maravillosa que Dios te dio. No te lo dio hombre alguno, te lo dio el Señor por su gracia, porque vos has aceptado con fe y para fe. Abriste tu corazón para eso. Ahora solamente queda orar por los chicos, no por los hijos más pequeños, orar para que un día reciban al Señor como su Señor y Salvador. Tal vez ya lo hicieron. Solamente ellos lo saben. Tal vez ya abrieron su corazoncito y le dieron su vida al Señor. Amén por eso. Y hay un ministerio aquí en la iglesia que se hace cargo de eso, de dar un mensaje a los chicos, a nuestros hijos. ¿Sí? Amén, iglesia. Entonces, que sea un año con grandes cosas, grandes maravillas. Que sea un año extraordinario en todos estos tiempos. Y caminemos por ella tomados de la mano del Señor, ¿sí? Por favor, póngase de pie. Gracias también a los del otro lado, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted tiene necesidad de oración, que oremos por esta mañana por vos, por algún pedido, un proyecto de vida, metas, objetivos, qué sé yo. Cosas así, ¿no? Trabajo. Si tú quieres orar, pase aquí al frente, que aquí están los pastores, para orar por usted, ¿sí? Mientras estamos orando. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos muestras y nos has mostrado tu amor por los siglos de los siglos. Ese amor inmaculado, ese amor maravilloso, ese amor real. Ese amor, papá, que solamente tú puedes dar. Y nos has mostrado, nos has enseñado que la palabra dar viene y nace de vos. Porque nos has dado a tu Hijo unigénito en todo tiempo. Gracias, Señor, porque la gracia tuya se muestra en todo tiempo. Tu misericordia nos acompaña. Por eso, Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Gracias por tu palabra. Y gracias por todo lo que tú quieres para nosotros. Por eso entregamos nuestras vidas, porque queremos recibir este nuevo año 2024 tomado de tus manos, Señor. Y lo hacemos así, Padre, porque creemos que así será. Será un año extraordinario, donde veremos milagros, donde veremos, Señor, nuestras familias renovadas, restauradas, salvadas.
Veremos a nuestro país que cambia. Veremos a nuestro país que tendrá un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús pedimos eso, Padre, porque tú eres Dios, tú eres Rey. Tú pones y quitas reyes. Eso dice tu palabra. Por eso creemos, Señor, que nuestro país va a cambiar. Nuestro país será un país donde muchas familias vendrán a tus pies, Señor. Te conocerán, se arrepentirán de sus pecados. Por eso entregamos nuestro país en nuestras manos, en tus manos, Señor. Lo entregamos en tu presencia para que tú hagas de nuestro país un país generoso, un país, Señor, donde no falte nada, Señor, donde las familias puedan vivir en paz, que no les falte nunca nada. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque tú eres Dios y eres fiel en todo. A ti te honramos y a ti te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida está ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobernó con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, majestad, gracias sublime.